mandamientos de la sagrada y perfecta ley de nuestro Dios, que fue entregado al profeta Moisés en el monte de Sinaí. Estos 10 mandamientos fue violado por el Papa Silvestre I, el 7 de marzo del año 321, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Desde aquella época hasta los días de hoy se desconoce totalmente las sagradas y perfectas leyes de nuestro Dios. En el año de 1956, se dio un grande y maravilloso acontecimiento. Un hombre llamado Ezequiel Ataucusi Gamonal fue arrebatado al tercer cielo para recibir los 10 mandamientos que hoy día lo estamos publicando aquí para todos ustedes. Los 10 mandamientos de la sagrada y perfecta ley de Dios, de los cuales hablaron los profetas, de los cuales predicaron los apóstoles y de los cuales habló nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Mateo, en el capítulo 19, en el versículo 16, un joven rico llegó a la presencia de Jesús para preguntarle. Le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para poder ganar la vida eterna? Es una pregunta que todos nosotros nos deberíamos hacer. ¿Qué hacer nosotros para poder ganar o entrar en la vida eterna? Libro de Mateo, capítulo 19, versículo 16 y versículo 17. El Señor Jesucristo le dice al joven rico, en el libro de Mateo, en el capítulo 19, en el versículo 17. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, es a saber Dios. Mas si tú quieres entrar en la vida eterna, guarda pues los mandamientos. Cuando el joven rico le preguntó a Jesucristo qué cosa buena haría para poder entrar en la vida eterna, la respuesta de Jesucristo fue: si tú quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Si nosotros queremos realmente ganar la salvación y la vida eterna, lo que tenemos es que practicar los 10 mandamientos de la ley de Dios. Tal como Jesucristo le dijo al joven rico: si tú quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Nosotros tenemos el libre albedrío. Nosotros podemos escoger lo que a nosotros nos parece. Porque Jesucristo no le obligó al joven rico que guarde los mandamientos, ni tampoco le suplicó. Jesús le dijo al joven rico: si tú quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Los mandamientos que vemos aquí en esta oportunidad, el profeta Ezequiel Ataucusi Gamonal lo recibió en el tercer cielo en el año 1956, cuando fue arrebatado al tercer cielo, donde recibió la misión de profeta y asimismo el ministerio de predicar el arrepentimiento y la remisión de los pecados en todas las naciones del mundo. Como nos habla en el libro de Hechos capítulo 5, en el versículo 30, 31 y versículo 32. En el libro de San Juan, en el capítulo 14, en el versículo 15, Jesucristo dice: si tú me amas, guarda mis mandamientos. Si nosotros amamos a Jesucristo, estamos en la obligación de guardar los mandamientos de las leyes de nuestro Dios. Porque dice en el libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos y la fe en Jesucristo. Si nosotros creemos en Jesucristo, estamos obligados a practicar, a obedecer los mandamientos de las leyes de nuestro Dios. Porque de nada sirve que tú y yo creamos en Dios o en Jesucristo si nosotros no observamos ni practicamos los mandamientos de Dios. Por eso Jesucristo dice en el libro de San Juan capítulo 14, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y vendremos con mi Padre y haremos en él morada. El Señor Jesucristo dice que aquel que
guarda sus mandamientos, ese es el que ama realmente a Jesucristo y es el que ama a Dios. Por eso, mis queridos hermanos, dice en el libro de Mateo capítulo 24 versículo 14, Jesucristo dijo: porque es necesario que más una vez las palabras del reino de Dios sea anunciado por testimonio en todas las naciones del mundo, y luego vendrá el fin. Cuando los 10 mandamientos de la ley de Dios se complete de predicar en los 4 cantones de la tierra, vendrá el fin del mundo. Por eso es nuestra misión, nuestro deber y nuestra obligación es difundir las leyes de Dios en los 4 cantones de la tierra, para que el ser humano conozca las leyes de Dios. Y asimismo también venimos difundiendo la presencia del Hijo del Hombre en la tierra. Venimos difundiendo también los 7 años de grande hambruna que se aproxima a los 4 cantones de la tierra, a consecuencia del calentamiento global del sol. Se aproxima 7 años de grande sequía, y con aquello el cumplimiento de lo más terrible, 7 años de grande hambruna sobre la tierra. En el libro de Lucas, en el capítulo 17, en el versículo 16, versículo 26, 27, 28 y 29, versículo 30. El Señor Jesucristo dijo: así como fue en los días de Noé, será también en los días del Hijo del Hombre. Porque en los días de Noé los hombres comían, bebían, plantaban, edificaban, las mujeres se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, vino el diluvio y destruyó a todos. Libro de Lucas capítulo 17, versículo 28 y versículo 29. El Señor Jesucristo dice: de la misma manera también aconteció en los días de Lot. Los hombres comían, bebían, plantaban, edificaban, las mujeres se daban en casamiento, hasta el día en que Lot salió de Sodoma y llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Libro de Lucas capítulo 17 versículo 30. El Señor Jesucristo dice: de la misma manera acontecerá también en los días cuando el Hijo del Hombre sea levantado en la tierra. Nos encontramos en los días del Hijo del Hombre. Nos encontramos en pleno cumplimiento de la palabra de Dios. Nos encontramos en el cumplimiento de la palabra que Dios le dijo a Moisés. En el libro de Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 y versículo 18. Dios le dijo a Moisés: Moisés, yo levantaré un profeta como tú. Levantaré un profeta semejante a ti en medio de los hijos de tu pueblo. Y a él entregaré mis palabras, y él hablará todo lo que yo le dijere. Habíase cumplido esta palabra del profeta Moisés en el año 1956, cuando Dios levantó al profeta Ezequiel. Ataucus y Gamonal arrebató al tercer cielo para entregarle estos 10 mandamientos. El profeta semejante a Moisés, el quien cumpliría la misión de profeta y recibiría el ministerio del arrepentimiento y la remisión de los pecados en todas las naciones del mundo, y asimismo anunciaría el fin del mundo con 7 años de grande hambruna. Por eso dice en el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 3: bienaventurados los que oyen las palabras de la profecía de este libro y practican las palabras en ellas escritas, porque el tiempo del fin se aproxima. Bienaventurados los que oyen las palabras del libro, bienaventurados los que practican sus mandamientos, porque el tiempo del fin se aproxima. En aquella época, cuando Jesucristo predicaba la buena palabra, la doctrina de Dios, libro de Mateo capítulo 24 versículo 3, los apóstoles se aproximaron a Jesucristo y le preguntaron diciendo: Maestro, nosotros queremos saber qué señales habrá antes de tu venida y antes del fin del mundo. Libro de Mateo capítulo 24 versículo 4.
Jesucristo les dijo: mirad que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Libro de Mateo capítulo 24, versículo 4 y versículo 5. El Señor Jesucristo anunciaba la presencia de falsos profetas, anunciaba la presencia de falsos cristos en la tierra. Libro de Mateo capítulo 24, versículo 24. El Señor Jesucristo dijo: porque se levantarán falsos profetas y falsos cristos, darán tan grandes señales, prodigios y milagros, para engañar, si fuese posible, hasta los propios escogidos de Dios. Nos encontramos en pleno cumplimiento de la palabra de Jesús. Nos encontramos en pleno cumplimiento de las profecías de Dios. Por eso que hoy en día en toda parte de la tierra se escuchan los comentarios de la presencia de profetas y enviados de Dios en toda parte de la tierra. Cuando Jesucristo predicaba en aquel entonces, en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 21, Jesucristo decía: porque se levantará una grande tribulación, cual nunca hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá jamás. Jesús anunciaba una grande tribulación, cual nunca había acontecido desde el principio del mundo. Libro de Daniel capítulo 12, versículo 1. Mas en aquel tiempo, dijo el profeta Daniel, mas en aquel tiempo se levantará Miguel, el grande príncipe, el cual está por la parte de los hijos de tu pueblo. Mas en aquel tiempo habrá una grande angustia, cual nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo serán libertados todos los que se hallaren escritos en el libro de la vida. El profeta Daniel anunciaba que Dios levantaría a Miguel, el grande príncipe, quien anunciaría una grande tribulación sobre la faz de la tierra. Y nos encontramos en ese tiempo indicado, nos encontramos en pleno cumplimiento de esa profecía del profeta Daniel. Es por eso que nosotros venimos difundiendo los 10 mandamientos de la ley de Dios en todas las naciones, en todos los pueblos y ciudades. Porque está anunciando la palabra de Dios que vendrá una grande tribulación, cual nunca aconteció desde el principio del mundo. Por eso dice el apóstol Pablo en el libro de Hechos, en el capítulo 17, en el versículo 30, empero Dios, habiendo pasado por alto en su paciencia todos los tiempos de la ignorancia del hombre, ahora Dios denuncia a todos los hombres en todas las naciones del mundo para que se arrepientan. Muchas personas dirán: mas ¿para qué yo me tengo que arrepentir? Muchas personas dirán: ¿yo de qué me tengo que arrepentir? En el libro de Hechos capítulo 3 versículo 19 dice la palabra de Dios: arrepentíos y convertíos a Dios, para que vuestros pecados sean perdonados, porque vendrá la presencia del refrigerio del Señor a la tierra. Y nos encontramos en este tiempo con la presencia del refrigerio del Señor en la tierra. Dios nos ha dejado caminar en nuestros propios caminos. Dice en el libro de Hechos capítulo 16 versículo 14, Dios nos ha dejado caminar en nuestros propios caminos. Dios nos ha dejado hacer lo que nosotros queramos. Mas ha llegado el tiempo en que Dios nos está llamando para que nos arrepintamos y nos convirtamos a Dios, porque se aproxima una grande tribulación jamás visto sobre la tierra. Escucha bien, mi querido hermano, lo que yo te voy a hablar en esta tarde. Escucha bien lo que yo te voy a hablar de la palabra de Dios, porque es necesario que tú medites en esta palabra y reflexiones. Ustedes que tienen sus hijos, ustedes que tienen sus familiares, y todos nosotros tenemos hijos y tenemos familiares. Nos debemos preocupar por nosotros y por nuestros familiares.
Porque así como aconteció en la época de Noé, aquí vemos en este cuadro, por ejemplo, vemos tres figuras en este cuadro. Aquí vemos un hombre llamado Noé. Este hombre llamado Noé fue levantado como profeta en la primera generación. Todos ustedes saben, de acuerdo a la historia bíblica, que Dios crió al hombre del polvo de la tierra y lo puso al hombre en el huerto del Edén. ¿Qué aconteció? En el huerto del Edén el hombre pecó contra Dios. En el huerto del Edén, a causa de Eva, Adán pecó contra Dios. Y ellos fueron echados del huerto del Edén. Ellos fueron echados, como dice en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 24. Fueron echados fuera del huerto del Edén. ¿Qué aconteció? La descendencia de Adán y Eva se multiplicó. Escucha bien, mi hermano. La descendencia de Adán y Eva se multiplicó, llegando a corrompirse totalmente aquella primera generación. Tal es así que en el libro de Génesis capítulo 6 versículo 5, Dios dice que se arrepintió de haber criado al hombre, porque el pensamiento y el corazón del hombre era solamente al mal. Dios se arrepintió de haber criado al hombre sobre la tierra. Para eso Dios levantó a este hombre llamado Noé. A este hombre llamado Noé Dios lo levantó como profeta. Dios le dijo a Noé: llama al arrepentimiento a todas las gentes, porque dentro de poco yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y todo mundo morirá. Este hombre de Dios, este profeta de Dios llamado Noé, comenzó a predicar la palabra del arrepentimiento. Comenzó a llamar al arrepentimiento a la primera generación que se había desviado de la palabra de Dios, que no quería obedecer la palabra de Dios, que se habían corrompido al extremo. ¿Sabe cuántos años predicó este hombre llamado Noé? Predicó la palabra de Dios 120 años. ¿Y sabe cuántos se convirtieron de acuerdo a la predicación de Noé? Solamente se convirtieron o se salvaron solamente 8 personas. Solamente Noé, sus hijos, su esposa y sus nueras. En total 8 personas. Noé predicó 120 años y en 120 años solamente 8 personas esperaban el reino de Dios. Solamente 8 personas se habían arrepentido de corazón. Cuando Dios vio que el corazón del hombre era solamente al mal, dice en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 11, Dios le dijo a Noé: Noé, prepárate una arca para que entres tú y tu familia, porque de aquí a poco destruiré la tierra. Hombres y animales exterminaré de sobre la faz de la tierra. Génesis capítulo 6 versículo 11, Dios dijo: exterminaré hombres y animales de sobre la faz de la tierra. Cuando Noé había cumplido de construir el arca, Dios le ordenó que entrara en el arca. Cuando Noé entró en el arca con su familia, comenzó a llover sobre la tierra. Los hombres bebían, las mujeres se daban en casamiento, compraban, vendían, plantaban, edificaban, así como hoy en día. Nadie daba valor al llamado de Dios, nadie daba importancia a la palabra de Dios, nadie se interesaba por arrepentirse. Cuando comenzó a llover sobre la tierra, pasó el primer día, pasó el segundo día, las aguas comenzaron a subir, en las aguas del mar comenzaron a subir. Hasta los 40 días el mar había invadido la tierra. El mar invadió toda la tierra. Las gentes corrían, golpeaban el arca. Las gentes gritaban
pedían socorro, auxilio, golpeaban el arca para que Noé abriera el arca para que ellos se puedan salvar. Mas fue demasiado tarde su arrepentimiento. Mas fue demasiado tarde para que Dios escuche su clamor. Por eso dice en el libro de Jeremías, capítulo 11, versículo 11, dice: cuando me clamen, cuando me llamen, yo no los oiré. Dice en el libro de Isaías, capítulo 65, versículo 12, porque cuando yo los llamé no me quisieron oír, porque cuando yo los llamé no me quisieron obedecer. Entonces Jeremías capítulo 11, versículo 11, Dios dice: levantaré una grande tribulación sobre la tierra. Cuando clamen a mí yo no los oiré, cuando clamen a mí yo no los escucharé, dice el Señor nuestro Dios. Por eso dice en el libro de Lucas capítulo 13, versículo 3, versículo 5, Jesucristo dice: si vosotros no se arrepintieren, igualmente pereceréis. Escucha bien, mi hermano. Así como aconteció en los días de Noé, libro de Lucas capítulo 17, versículo 28 y 29, aconteció en los días de este hombre llamado el profeta Lot, de la descendencia de Noé, que se salvaron del diluvio universal. De aquel primer diluvio universal, en la primera generación solamente se salvaron 8 personas. De las 8 personas, nuevamente se multiplicó la humanidad, llegando a esta época del profeta Lot. El profeta Lot era sobrino del padre Abraham. Nosotros nos preguntamos qué aconteció en la segunda generación. Escucha bien lo que yo te voy a hablar, hermano. En la segunda generación de nuevo se había corrompido. La segunda generación de nuevo se había desviado de la palabra de Dios. ¿Sabe lo que acontecía en la segunda generación? Cuando este hombre llamado Lot predicaba la palabra del arrepentimiento. En Sodoma, en Gomorra, en Adma, en Zeboim, grandes ciudades de aquella época. ¿Saben lo que acontecía en aquella época? En aquella época había sexo hombre con hombre, así como hoy en día. En aquella época había sexo mujer con mujer, así como hoy en día. En aquella época se violaba, se estupraba, se asesinaba, se mataba, los hombres practicaban sexo con los animales, así como hoy en día. Las mujeres practicaban sexo con los animales, así como hoy en día. Eso aconteció en la segunda generación, en la época del profeta Lot. Dios, cuando vio la grande abominación que se practicaba sobre la tierra, Dios levantó a este hombre llamado Lot. Dios es amor, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, Dios es maravilloso. Dios no quiere que nadie muera. Dice en el libro de Ezequiel capítulo 18, versículo 23, dice Dios: yo no quiero la muerte del impío, mas si el impío se arrepintiere y se convirtiere, él vivirá, no morirá, dice el Señor. Dios levantó a este hombre llamado Lot. ¿Sabe cuántos años predicó el profeta Lot? El profeta Lot predicó 80 años la palabra de Dios. ¿Y sabe cuántos se salvaron? ¿Y qué cosa predicaba este profeta? Este profeta en la segunda generación predicaba que del cielo caería fuego y azufre y todo mundo moriría. Fuego y azufre caería sobre la tierra y todo mundo moriría. ¿Sabe cuántos se salvaron en la segunda generación? Solamente se salvó Lot, este profeta y sus 2 hijas, y Abraham, que estaba en otra ciudad, y el resto todo mundo murió. Imagínate ahora, libro de Lucas capítulo 17 versículo 30. Jesucristo dice: de la misma manera como aconteció en los días de Noé, de la misma manera como aconteció en los días de Lot, acontecerá en los días del Hijo del Hombre. Nos encontramos en los días del Hijo del Hombre. Dios levantó al profeta Ezequiel Ataucusi Gamonal para que anunciase qué cosa,
para que anunciase 7 años de grande hambruna sobre la tierra. Y con esto será el fin del mundo. De acuerdo a las Sagradas Escrituras y de acuerdo a la palabra de Dios, existen 4 grandes juicios terribles que acontecerá sobre la tierra. El primero ya aconteció, Apocalipsis capítulo 11, verso 14. El primer año es pasado, el segundo año también es pasado, el tercer año viene presto. El tercer ay es el tercer juicio de Dios. En este tiempo, el castigo de Dios será como una grande sequía mundial de 7 años. Si usted no me cree, a mí por lo menos crea en lo que están anunciando los científicos de la NASA. Hasta los grandes gobernantes de la ONU están preocupados acerca de qué, del calentamiento global del sol. Están preocupados con respecto al calentamiento global del sol, porque en el libro de Lucas, en el capítulo 21, en el versículo 25, en el versículo 26, Jesucristo dice: porque habrá señales en el sol, habrá señales en la luna, habrá señales en las estrellas, habrá señales en el mar, habrá señales en la tierra. Escucha bien lo que te voy a hablar, hermano. El Señor Jesucristo dice que habrá señal en el sol. Y el profeta Isaías responde en el capítulo 30 del libro de Isaías, versículo 26, el profeta de Dios dice así: entonces la luz de la luna será como la luz del sol. La luz del sol será 7 veces mayor como la luz de 7 días. El día en que el Señor curará la herida que Él causó. La luz de la luna será como la luz del sol. La luz de la luna quemará de noche, hermano. La luz del sol va a quemar 7 veces mayor. Es por eso que los reportajes en la televisión, aquí en Brasil, en la Record, acerca del aquecimiento global del sol, o calentamiento global del sol, los científicos de la NASA están anunciando, escucha bien lo que te voy a hablar, de acuerdo a lo que es anunciado por la ciencia. Los científicos de la NASA dicen que el calor del sol llegará a quemar a 815 grados de temperatura. A los 100 grados hierve el agua. Imagínate a los 815 grados de temperatura. Nos preguntamos, ¿cuál será nuestro final? ¿Cuál será nuestro destino? ¿Qué futuro nos espera? Y la respuesta lo encontramos en la palabra de Dios. Porque dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 8 y versículo 9, el cuarto ángel derramará su taza sobre el sol y le será permitido quemar a los hombres con fuego. Y los hombres no se arrepentirán para dar gloria al Dios del cielo. En Apocalipsis dice que el cuarto ángel derramará su taza sobre el sol y quemará a los hombres con fuego. Libro de Isaías capítulo 19, versículo 5, versículo 6, versículo 7, versículo 8. Dice: entonces las aguas de la mar faltarán, los ríos se secarán, las corrientes de agua se secarán, y toda sementera sembrado en la ribera de los ríos se secará. Los pescadores lanzarán su anzuelo, su red sobre las aguas para pescar, y ellos desfallecerán, ellos desmayarán. ¿Por qué? Porque los pescados estarán muertos de sed. Por eso dice en el libro de Isaías capítulo 50, versículo 2, por cuanto yo llamé y no me escucharon, y yo llamé y no me obedecieron, mi brazo no está encogido, dice el Señor. Por eso dice: con mi reprensión seco las aguas y todos los peces morirán. Por eso que los científicos de la NASA dicen que para el año 2020, yo creo que muchos de ustedes han visto ese reportaje que han hecho de la cordillera de los Andes, de aquí de América del Sur,
Un periodista de la Record ha hecho aquel reportaje de la cordillera de los Andes. Todos nosotros sabemos que la cordillera de los Andes estaba totalmente cubierto con hielo y ahora no, prácticamente está como unas pequeñas crestas de gallo en la cordillera el hielo. Nos preguntamos qué está aconteciendo con el hielo y la ciencia nos da la respuesta, porque en el polo norte y en el polo sur está derritiéndose el hielo. Está derritiéndose el hielo a consecuencia del grande calor del sol. ¿Sabe por qué el sol está calentando? Porque en la Biblia está escrito, en el libro de Isaías, capítulo 38, versículo 8, dice que los 10 grados de la sombra del sol retrocedió sobre la tierra 10 grados. El sol descenderá sobre la tierra 10 grados. Cada grado equivale a 20 leguas. Escucha bien ahí, mi hermano. Un grado equivale a 20 leguas. 20 leguas 10 veces sería 200 leguas. 1000 metros 1 kilómetro, 6000 metros 1 legua. 200 leguas el sol descenderá sobre la tierra. Y nos preguntamos qué acontecerá con la raza humana. Nos preguntamos qué acontecerá con nosotros, cuál será nuestro destino, cuál será nuestro final. Dios está anunciando el cumplimiento de una grande sequía mundial. Los científicos de la NASA dicen que probablemente para el año 2020, que prácticamente nos quedan 6 años escasamente, los científicos de la NASA dicen que el hielo de la cordillera de los Andes probablemente llegue hasta 2020. Los científicos han anunciado que el agua dulce en la China probablemente llegue hasta el año 2023. Los científicos de la NASA han anunciado que probablemente al año 2040 la humanidad se haya diezmado. 2070 probablemente no exista más género humano sobre la Tierra. Eso es lo que dicen los científicos de la NASA. Veamos ahora lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos anuncia 7 años de grande sequía. Libro de Apocalipsis capítulo 11 versículo 6. Apocalipsis capítulo 11 versículo 6 dice: Dios, yo daré a mis 2 testigos para que ellos profeticen por 1260 días, y durante los días de su profecía ellos tienen poder para castigar la tierra con toda suerte de plagas y aún para que no llueva durante los días de su profecía. 7 años de sequía se aproxima sobre la tierra. ¿Sabe por qué Dios va a castigar de esta manera a esta tercera generación? ¿Sabe por qué, mi hermano? Libro de Isaías, capítulo 24, versículo 4, versículo 5 y versículo 6. Dice la palabra de Dios: por eso dice, la maldición está consumiendo la tierra por causa de sus moradores, porque los hombres transgriden las leyes de Dios y quebrantan el pacto sempiterno de Dios. Porque estas leyes, estos 10 mandamientos, está siendo violado y transgredido por el género humano. Para que usted se dé cuenta, solamente le voy a hacer ver unos cuantos puntos. Por ejemplo, aquí en el 7º mandamiento dice que no debemos cometer adulterio. Hay hombres que aparte de sus esposas tienen 2, 3, 4 amantes. Y las mujeres hacen lo mismo. En el 7º mandamiento dice: no fornicarás o no harás fornicar a tus hijos. El adulterio es la violación de la fe conyugal o la violación de la ley del matrimonio. La fornicación es el acto carnal antes del matrimonio, y todo eso es pecado. Dentro de la fornicación, ¿qué cosa más se encuentra? La homosexualidad. Escucha bien, hermano. Aquí en Brasil ha sido aprobado la ley para que los hombres se puedan casar entre hombres.
Esa ley ya está aprobada aquí en Brasil y hay muchos hombres que han llegado al matrimonio. ¿Y esto qué cosa? Eso transgrede esto transgrede y viola las leyes de Dios. Porque cuando Dios creó al hombre, de la costilla del hombre hizo una mujer. Y Dios nunca dijo que el hombre se case entre hombres. Dios nunca había autorizado, decretado el matrimonio entre hombres. Es por eso que dice en Isaías 24:5, por esa causa la maldición está consumiendo la tierra, porque los hombres transgriden los mandamientos de Dios. Aquí en Brasil fue aprobada otra ley. Esto aquí, el pecado más terrible, el pecado más terrible que comete el ser humano, se llama el aborto, el pecado sin perdón. El aborto también fue decretado, fue aprobado aquí en Brasil. Aquí en Brasil fue aprobado la ley del aborto. Por eso que las jovencitas hoy en día practican sexo de una manera incontrolable. ¿Por qué? Porque las leyes humanas han aprobado estas grandes abominaciones. Porque las leyes humanas transgreden estas leyes de Dios. Sexo mujer con mujer. Hoy en día padres violan a sus hijas. Y eso viola, transgrede la ley de Dios. Hay padres que violan, estupran a sus hijas y tienen hijos en sus hijas. Sexo de padres a hijos, de hijos a padres. Todas esas grandes abominaciones violan y transgreden las leyes de Dios. Mas Dios es maravilloso, Dios es misericordioso, Dios está llamando al arrepentimiento. Por eso dice en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, porque manifiestas son las obras de la carne, que son enemistades, porfías, emulaciones, banqueteos, borracheras, adulterios, brujerías. Y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los borrachos no heredarán el reino de Dios. Los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Las lesbianas no heredarán el reino de Dios. Los que viven peleando uno contra el otro no heredarán el reino de Dios. Los asesinos no ganarán el reino de Dios. Por eso nos tenemos que arrepentir. Por eso que Dios está llamando a un arrepentimiento. Por eso que Dios dice, nos hace ver que nosotros si practicamos tales cosas no heredaremos el reino de Dios. Señor, y si yo me arrepintiere, ¿será que tú me perdonarás, Señor? Así como aconteció en la segunda generación, cuando Dios anunció el exterminio de la segunda generación, hubo un hombre llamado Abraham. Abraham quiso hacer la intervención, intervenir entre Dios y el hombre. Cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, yo exterminaré ahora hombres y animales, Abraham le dijo a Dios, Señor, si hubiera, Señor, 50 justos, ¿será que destruirás a Sodoma y a Gomorra? Dios le dijo, no lo destruiré. Abraham de nuevo intercedió, Señor, si habría 40 justos, ¿será que tú destruirás? ¿Será que tú destruirás esta generación? Dios le dijo, no destruiré. Señor, si habría 30 justos, ¿destruirás? Dios le dijo, no lo destruiré. De nuevo Abraham intercedió, Señor, y si habría 20 justos, ¿destruirías? No lo destruiría. Señor, si habría 10 justos, ¿destruiría? No destruiría. Mas Jehová destruyó la tierra porque no había justos sobre la tierra. No había justos sobre la tierra.
Todos se habían desbandado, todos se habían desviado de la palabra de Dios, así como hoy en día. Hoy en día está aconteciendo y ustedes saben, todos los días en la televisión se ve qué cosa, secuestros, asesinatos, estupros, violaciones, todo tipo de grandes abominaciones. Todos los días en la televisión podemos ver esas cosas. Y lo más grave y lo más terrible está aconteciendo. Para que usted sepa o de pronto sabe, en la China, ¿qué está aconteciendo en la China? En la China están comiendo a los abortos, porque en la China hay un decreto ley. No puede tener un matrimonio más de 2 hijos. Y esa es una ley que prohíbe tener más de 2 hijos. Entonces, ¿qué acontece actualmente en la China? Está aconteciendo miles, millones de abortos. ¿Y qué está aconteciendo con los abortos? Los abortos lo están vendiendo en los restaurantes. Compran los fetos, los abortos, como vemos aquí en esta lámina. Vemos aquí en esta lámina la forma de cómo los médicos hacen abortar a las mujeres. En la China se venden los abortos y lo compran en dólares. Y lo comen. Están comiendo los abortos en la China. Es por eso, mis queridos hermanos, que Dios dice en el libro de Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, los pecados del hombre han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Por eso que Dios ahora envía un grande castigo para exterminar esta tercera generación con 7 años de grande hambruna. Por eso que Dios le levantó al profeta Ezequiel a Taucusi Gamonal para que él comunicara a los 4 cantones de la tierra, dando a conocer primeramente los 10 mandamientos, llamando al arrepentimiento a las gentes, para que tal vez nos podamos salvar, como dice en el libro de Sofonías, capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. Arrepentíos y convertíos, gente no amable, antes que pare el decreto de Dios y el día se pase como el tamo, antes que venga el furor de la ira de Jehová sobre vosotros. Busque pues el humilde de la tierra, busque justicia, busque mansedumbre, si quizá puedan ser salvos en el día de la ira de Dios. Hoy en día nos encontramos en una época de que abundan las religiones, miles de religiones en el mundo, mas solamente preocupados en el dinero de los creyentes, solamente preocupados en los diezmos y en las ofrendas de la gente, mas no se preocupan de predicar la verdadera palabra de Dios, porque no saben tampoco lo que vendrá, no saben lo que acontecerá. Entonces por eso dice en el libro 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, 2, 3, dice el apóstol Pedro en su carta, así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, también habrá falsos maestros que introducirán herejías de perdición, herejías destruidoras, a tal punto que renegarán contra el Hijo de Dios, contra el Salvador, negarán a Jesucristo. Jesucristo dice, por se multiplicar la maldad, hasta la fe de casi todo mundo esfriará. Hoy en día hemos caído prácticamente en el tiempo indicado de la palabra de Dios. Y escucha lo que yo te voy a hablar ahora, mi hermano. Señales, Jesús dijo, habrá señales en el sol, ya lo vimos. El sol quemará 7 veces más de lo que quema en un día. Luego Jesús dice, señales en la luna. La luz de la luna quemará de noche. Señales en las estrellas. Libro de Mateo 24, 29. Caerán estrellas sobre la tierra. Habrá señales en el mar. ¿Cuál será las señales en el mar? Los grandes maremotos. Lo que aconteció en las playas de Indonesia. Lo que aconteció en la playa de Japón.
Y en todas partes del mundo habrá grandes maremotos. Todas las ciudades que están junto a la ribera del mar va a desaparecer. Escuchen bien, mis hermanos, porque eso está escrito en la palabra de Dios. Dice en el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Dios cumplirá su palabra, porque Él no es hombre para que mienta. Por eso dice en el libro de Jeremías, capítulo 47, versículo 2, lo que yo te estoy hablando está todo escrito aquí. Por eso es que yo te estoy dando el capítulo, el libro y el versículo. Jeremías capítulo 47, versículo 2. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, por eso las aguas del norte se levantarán, invadirán la tierra, y los hombres clamarán, y los hombres clamarán. Ciudades completas van a desaparecer. ¿Sabe por qué los grandes maremotos y por qué el mar va a subir? A consecuencia del deshielo. El calor del sol está deshielando todo. El polo norte, polo sur, la Antártida, todo está se derritiendo. Y eso está dando consecuencia ¿a qué? A los grandes maremotos. Porque el volumen del agua del mar está subiendo. Entonces, si en las playas de Indonesia, si en el Japón se levantó las ondas a 30 metros de altura, las olas de la mar se van a levantar hasta 100 metros de altura. Grandes ciudades van a desaparecer, miles, millones de gente morirá. Jesucristo dice también, habrá señales en la tierra. Libro de Mateo capítulo 24, versículo 7. Jesucristo dice, porque entonces se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrán pestilencias, habrán terremotos, habrán hambrunas en toda parte de la tierra. Libro de Mateo capítulo 24, versículo 8. Jesucristo dice, todo esto solamente será el principio de los dolores. Grandes terremotos. Imagínate, aquí en Brasil se están cayendo edificios sin terremoto. Imagina si acontece un terremoto aquí en Brasil. Sin terremoto están cayendo los edificios aquí en Brasil. ¿Qué será cuando haya terremoto? Por eso dice en el libro de Marcos, capítulo 13, versículo 1, Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra hasta que todo sea destruido. Libro de Mateo, capítulo 24, versículo 22. El Señor Jesucristo dice, versículo 19, Jesucristo dice, mas hay de las preñadas, mas hay de las que están embarazadas, hay de ellas. Nos preguntamos por qué el Señor Jesucristo dice, mas hay de las embarazadas, mas hay de las preñadas. ¿Qué será que va a acontecer? Comerán a sus propios hijos. Escucha bien lo que te voy a hablar, hermano. Todo lo que yo te estoy hablando está escrito en la Biblia. Porque la grande sequía de 7 años, durante 7 años no lloverá sobre la tierra. Como no llueve sobre la tierra, las aguas, los ríos se secan, la laguna se seca, el agua del mar no es imposible de beberlo, porque es muy salado. Entonces será terrible. La tierra dejará de producir. Escucha bien, hermano. Libro de Deuteronomio capítulo 29, versículo 23. Dice la palabra de Dios. Entonces la tierra se cubrirá de salitre, así como aconteció en la subversión de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Zeboim, que Jehová subvertió en su furor y en su ira, y no crecerá en ella hierba alguna. La tierra dejará de producir. Sabemos que a consecuencia de la lluvia, la tierra produce. Si no hay lluvia, ¿qué va a acontecer? Se seca todo. Mira lo que está aconteciendo en África, hermano.
En África están muriendo miles de personas de hambre. En África hermano, si tú quieres ver dentro de YouTube, vas a ver todo lo que está aconteciendo en África. En África hay guerra civil. En África hay guerra civil. En África hay una sequía de 3 años ya. Los alimentos que está llevando la ONU, de la ONU están llevando alimentos en aviones, lo arrojan para abajo y los que cogen los alimentos son los guerrilleros, son los soldados, y el alimento no llega a la población, el alimento no llega a las ciudades. Los niños están muriendo de hambre. Madres e hijos, padres, están secos como un palo muriendo de hambre. Y eso está escrito en el libro de Lamentaciones. Capítulo 4, versículo 8 dice que más negro que la negrura será el color de ellos, y su piel estará pegado a sus huesos, secos como un palo. Dice, más bienaventurados, he aquí, las figuras de África, lo que está aconteciendo actualmente en África. Están muriendo totalmente de hambre, secos como un palo. Están comiendo carne humana. No hay alimento, no hay agua. La ONU lleva alimento, lo bota para abajo, mas no llega a la población. Entonces, eso es lo que está aconteciendo aquí en África. Y aún hay niños, escucha bien, hay niños, he visto en YouTube un niño, una figura, una fotografía que ha asustado al mundo. Una vaca todo flaca como los 7 años de hambruna. La vaca está orinando y un niño seco como un palo está recogiendo el orín de la vaca en su boca porque no hay agua para beber. Entonces, mis queridos hermanos, todo lo que está escrito en la palabra de Dios se está cumpliendo. No queremos nosotros que eso acontezca con nosotros. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Dios no quiere que tú mueras, Dios no quiere que tú comas tus hijos. Mas infelizmente, cuando nosotros no aceptamos la palabra de Dios, mas infelizmente cuando nosotros no damos oído al llamado de Dios, acontecerá todo lo que está escrito en la Biblia. La tierra dejará de producir. Libro de Deuteronomio capítulo 28, versículo 58, versículo 59, versículo 60, versículo 61. Dice la palabra de Dios, si no dieres oído, dice, si no dieres oído a esta ley para ser conforme a lo que está escrito, entonces dice el Señor, haré maravillosamente tus plagas, plagas para tu descendencia, plagas para tu simiente, plagas y enfermedades incurables que la ciencia médica no lo podrá curar. Escucha bien, mi hermano. Aparecerá enfermedades incurables que la ciencia médica no lo podrá curar. Libro de Job capítulo 13 versículo 4. Los médicos serán nulos, no podrán curar más. Grandes enfermedades aparecerán cada día. Entonces el juicio de Dios será total sobre la tierra. La tierra deja de producir. ¿Qué va a acontecer después? Ya no hay nada que comer. Ya no habrá nada que comer. Ya no habrá agua para beber. ¿Qué va a acontecer entonces? Nuestra alegría se va a acabar. Nuestra alegría se va a acabar. Por eso dice en Sofonías capítulo 1, versículo 13, versículo 14, dice, en aquel día gritará el más valiente. En aquel día gritarán los valientes, dice el Señor. Entonces, ¿qué va a haber? Cuando no haya que comer, cuando no haya agua que beber, habrá grandes saqueos.
Los mercados serán saqueados, supermercados serán saqueados. La gente se organizará, irá a los campos serán invadidos, se matarán unos a los otros, la hambruna será terrible. Libro de Apocalipsis capítulo 6, versículo 4 dice, y salió un caballo de color vermelho, y al jinete le fue dado una grande espada, para que él quitara la paz de la tierra, para que los hombres se mataran unos contra los otros. Y eso es lo que está aconteciendo hoy en día, mi hermano. Entonces, cuando ya todo esté saqueado, ya no hay más nada que saquear, ¿qué va a pasar? Entonces se comerán las ratas, se comerá culebras, se comerá todo tipo de reptiles, se comerá perros, gatos. El ser humano acabará con todo. Las cárceles, escucha bien, las cárceles serán abiertas. Libro de Isaías, capítulo 51, versículo 14. Los presos serán sueltos, serán libertados. Ellos organizarán saqueos por todo lado, matanzas por todo lado. ¿Qué harán los ricos? Los ricos arrojarán su oro, su plata, su dinero por las calles. Los ricos arrojarán su oro y su plata por las calles, porque oro, plata, riqueza fue ocasión de pecado. Por esa causa, oro y plata no llenará su barriga, su estómago. Botarán dinero, habrá por las calles arrojado, más comida no habrá. Eso está escrito en el libro de Ezequiel capítulo 7, versículo 19. Libro de Sofonías capítulo 1, versículo 18. Arrojarán su dinero por las calles cuando ya no haya nada más que comer. Los ricos mandarán en aviones, en helicópteros, a procurar agua en todas partes de la tierra y no hallarán. Jeremías capítulo 14, versículo 1, 2, 3 y 4. El único lugar donde habrá agua, escúchame hermano, el único lugar donde habrá todavía agua será en el río Amazonas. Durante los 7 años de grande seca mundial, aún se hallará agua en el río Amazonas. Mas el río Amazonas casi por completo se va a secar. Por eso que los americanos están muy interesados en la Amazonía de Brasil, porque allí está concentrado el 70% del agua dulce de todo el planeta. Entonces, cuando ya no haya agua, cuando ya no haya comida, ya no hay nada que comer, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a acontecer? Dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, versículo 14, entonces las cosas deleitosas, las cosas que nosotros gustábamos comer, se alejarán de nosotros y nunca más lo hallaremos. Luego dice en el libro de Ezequiel capítulo 5 verso 10, entonces los padres comerán a sus hijos y los hijos comerán a sus padres. Libro de Jeremías capítulo 19 versículo 9, entonces cada uno comerá a sus hijos y los hijos a sus padres, y cada cual comerá la carne de su amigo. Y por último, libro de Isaías capítulo 9 verso 20, cada uno comerá la carne de su brazo, porque el hambre no aguantaremos durante 7 años. 7 años de hambruna va a ser casi imposible. Por eso que la ONU ha inaugurado en 2008. La ONU ha inaugurado en 2008, ha inaugurado el cofre del fin del mundo. El cofre del fin del mundo está en Italia, en Roma. ¿Y qué cosa es lo que pretende hacer los miembros de la ONU? En el cofre del fin del mundo, que se ha inaugurado en 2008, ahí es el lugar donde se reservará las semillas, la simiente de las plantas, de los árboles, de las frutas, de los tubérculos, porque ellos saben que el aquecimiento global del sol va a acabar con todo.
Entonces por eso que los miembros de la ONU han inaugurado en 2008 el cofre del fin del mundo. Por eso, mis queridos hermanos, Dios es maravilloso. Si nosotros nos arrepentimos, si nosotros nos